¿Cómo están, queridos amigos? Seguimos con Teología en Minutos. Estamos metidos en el tema de la historicidad de Jesucristo. En el video anterior habíamos comentado las opiniones de dos amigos ateos que, con argumentos bastante razonables, sostienen que es imposible, si es que no se parte de un fanatismo y de un interés ideológico, negar la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Sin embargo, estos mismos amigos hacen una distinción para ellos fundamental entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Esta distinción, que ya comentamos la vez pasada, llega a su máxima expresión con Rudolf Bultmann y la teología de Karl Barth desde la perspectiva teológica, nos lleva a hacer la siguiente afirmación. En realidad, el Jesús histórico no es distinto del Cristo de la fe. Y esto se demuestra claramente leyendo el Evangelio. Cuando uno lee los Evangelios, la pretensión clarísima de los sinópticos, especialmente Lucas, es decirle al creyente que le va a contar la historia, los hechos, para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es decir, las enseñanzas que has recibido, querido Teófilo, dice Lucas. Algunos piensan que es un señor llamado Teófilo y otros, y me parece más razonable, justamente por el contexto del Evangelio, es amante de Dios, Teófilo en general, ¿no? Para que conozcas la solidez, para que te des cuenta que lo que te estamos contando, los discípulos, los apóstoles, no es un mito, justamente, sino que es la historia real de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios hecho hombre. Eso es lo que está contando Lucas. Uno puede creerlo o no. Lo que no puede hacer es tratar de expulgar del Evangelio lo que es mito de lo que es verdad. Si alguien intentara agarrar el Evangelio, el documento, y perseguiría, por ejemplo, las verdaderas palabras de Cristo y distinguiría de los comentarios del evangelista, entonces al final se queda sin nada. Es como jalar el hilo de una chompa y decir, después de haber destejido toda la chompa, decir, esta es la chompa, el hilo. Es que no tiene mucho sentido. Cuando uno lee honestamente los evangelios, y repito, crea o no, lo que se va a llevar claramente es que los señores que lo escribieron, y si somos además honestos intelectualmente, el evangelio más antiguo está fechado a finales del siglo, no, a mediados del siglo I, hacia adelante. Entonces estamos hablando de documentos muy cercanos a los hechos. Ciertamente es una lectura de fe, pero no es una lectura de fe que prescinde de la historia, sino todo lo contrario. El intento de los evangelios es decirte que realmente ese niño Jesús que creció, que vivió en Galilea, que predicó en distintas ciudades y murió en Jerusalén crucificado, es el mismo resucitado que le da vida a la iglesia naciente. Eso es lo que están diciendo los evangelios. Repito, esto uno puede creerlo o no. El salto de la fe es creer que los evangelios dicen una verdad real para mi vida y para la vida de todos los hombres en la historia de la humanidad, porque esa es la pretensión. Pero ese salto innegable de la fe no es un salto que niegue la razón. Las otras hipótesis, por ejemplo, son bastante más débiles. Por ejemplo, si yo le preguntara a estos amigos, a Bultmann, a Barth o a cualquiera de los famosos promulgadores o promotores de la Formgeschichte, la historia de las formas, y les preguntaría, amigos, ¿y ustedes pueden probar quiénes fueron los que escribieron esta historia? ¿Quiénes fueron los que inventaron esto? ¿Quiénes fueron los que interpolaron sus propios intereses en el Evangelio? Y lo que vamos a encontrar son meras conjeturas. Al final es una historia debajo de la historia. Es como que yo te dijera, si tú me cuentas la historia de tu vida, yo te diría, mira, en realidad la historia de tu vida se explica por la psicología, por la historia, por la cultura. Entonces tú me dirías, pero espera, te estoy contando la historia de mi vida. No te estoy contando la historia del Perú, ni te estoy contando la historia de mi problemática psicológica, ¿no? Probablemente todo eso esté metido en mi historia, pero yo te estoy contando mi historia. Esa es la lógica del Evangelio. Nos vemos en la próxima.